Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Soy la profesora María del curso sexto de primaria. Seguro que ya te acordaste de mí. Muy bien, hoy día tendremos la clase de lenguaje con el tema de la narración y sus elementos. Muy bien, te pido que vayas a traer tus cuadernos para tomar tus apuntes. Muy bien, hoy día seguramente en la clase te preguntarás ¿qué son los textos que trajo la maestra? Muy bien, te los muestro. Mira, te traje este texto. ¿Puedes leerlo? Claro que sí. Te traje este otro. ¿Puedes verlo? Yo sé que sí. Finalmente, te traje estos dos textos. ¿Puedes verlos? Seguramente ya reconociste alguno de ellos. Seguramente te preguntarás ¿qué tienen en común estos tres textos que te los traje? Pues bien, piénsalo. Sí, tienes la respuesta correcta. Estos tres textos son textos narrativos porque pertenecen a este género. Y seguramente te recordarás que en la anterior clase hablamos sobre la narración, que no es otra cosa que el relato breve de una historia que tiene personajes y que además puede basar su tema en temas reales o ficticios y que como característica principal se habla de generación en generación. ¿Te recordaste? Claro que sí. Muy bien. Ahora vamos a ver que el género narrativo contempla diferentes tipos de textos. Entre ellos está la leyenda, el cuento, la fábula, la novela y los cuentos. Todos estos textos forman parte del género narrativo. Muy bien, ahora profundicemos un poco más sobre la temática de la narración y sus elementos. Para ello, haremos juntamente contigo este mapa conceptual. ¿Me ayudas a hacerlo? Claro que sí. Bien, nuestro título será la narración. Y lo ponemos como título de nuestro mapa conceptual. Generalmente la narración se divide en dos campos y esos campos son los siguientes. ¿Qué dice? Sí, partes. Entre las partes de la narración tenemos tres: inicio, nudo y desenlace. En algunos textos encontrarás que el inicio se lo conoce también como introducción, el nudo se lo conoce también como trama y el desenlace se lo conoce como cierre. ¿Qué nos indica? El inicio nos indica la presentación de los personajes y el lugar donde se desarrolla la narración. El nudo nos habla del conflicto que tienen los personajes en el relato. El desenlace es cómo se solucionan estos conflictos. Seguramente ya te acordaste. Seguidamente, la narración también tiene elementos. ¿Y cuáles son estos elementos? Pues los vamos a ver. El primer elemento que tiene la narración son los personajes. Los personajes que pueden dividirse en primarios y secundarios. Generalmente a los personajes primarios se les llama protagonistas y a los personajes secundarios se les llama antagonistas. Por ejemplo, en las fábulas podemos ver que los personajes son animalitos que a raíz de las actividades que realizan nos pueden mostrar actitudes, enseñanzas que nos dan lecciones de vida. Luego tenemos el tiempo.
El tiempo, por lo general, se lo denota identificando el verbo que existe en el texto narrativo. Eso significa, si tú lees una parte de tu texto que dice María salió al bosque en busca de sus animalitos, el término salió nos denota un verbo pasado. Si dijera en el texto María sale en busca de sus animalitos, el verbo denota presente. Y si dijera María saldrá a buscar a sus animalitos, nos denota el tiempo futuro. El ambiente. El ambiente se refiere particularmente al lugar donde se narra un texto narrativo. ¿Cuál es ese lugar? Y por lo general lo leemos al inicio del texto. Por ejemplo, aquí. Seguramente que ya te das de cuenta a qué ambiente pertenece. El narrador. El narrador, como lo vemos acá, es aquella persona que narra el texto. Y esta narración nos hace conocer la historia. Y la forma de conocer esta historia pues se divide en 4 subelementos. Tenemos entre ellos el narrador omnisciente. Es aquel narrador que nos muestra la historia como si fuera el creador, como si fuera un Dios, porque conoce todo, conoce a los personajes, conoce lo que piensan los personajes y conoce lo que sucede antes, durante y después de la historia. El narrador observador es aquel que nos narra la historia, pero no dentro de ella, sino fuera de ella, ¿no? Y nos da esa observación. Por lo general está en tercera persona. El narrador testigo es aquel que está dentro de la historia y nos las narra desde su punto de vista. Significa que nos narra ese espacio, ese momento que vive dentro de la historia. Por tanto, no conoce lo que sucedió antes ni conoce lo que sucederá después. Finalmente tenemos el narrador protagonista. Es el que nos muestra la historia con el papel protagónico. Conocemos la historia a través de sus ojos y de sus pensamientos. Nos habla de esta historia como si le hubiera pasado a él. Entonces nos empieza a narrar sus sentimientos también. Estos 4 tipos de narradores vas a tenerlos muy en cuenta cuando realices tú un texto narrativo. Muy bien, recuerda que todo texto narrativo tiene que tener estos componentes. A continuación, acompáñame a ver este video que te lo presento. Un grupo de ranas andaba por el bosque, cuando de repente 2 de ellas cayeron en un pozo profundo. Cuando vieron lo profundo que era, le dijeron a las caídas que iba a ser imposible que lograran escapar con vida. Sin embargo, ellas siguieron intentando con todas sus fuerzas, mientras que las otras continuaban diciendo que debían darse por vencidas. Finalmente, una de las ranas hizo caso a lo que las demás decían, se rindió y murió. La otra siguió saltando con tanto esfuerzo como le era posible. La multitud de ranas le gritaba que ya no tenía sentido seguir luchando y le hacían señas para que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. Pero la rana siguió intentando con más y más fuerza hasta que finalmente, de un gran salto, logró salir. Una vez afuera, las otras le preguntaron: ¿no escuchabas lo que te decíamos? La rana les dijo que era sorda y creía que la estaban alentando a que ponga todo su esfuerzo para salir del hueco.
No permitas que otros te digan que no puedes. Ellos desconocen tu propio poder. Muy bien, seguramente ya viste el video. ¿Qué te pareció? ¿Te sentiste identificado? ¿Te gustó el video? Te hago una pregunta. ¿Qué mensaje te trajo el video? Te habrás dado cuenta que ha sido una leyenda, porque los personajes eran animalitos y nos traían al final un mensaje. Muy bien, ahora te consulto. ¿Con qué personaje te identificaste? ¿Te identificaste con las ranas que cayeron al pozo y que una de ellas estaba luchando a pesar que todo el mundo le decía que no lo hiciera? ¿Con ese personaje te identificaste? ¿O te identificaste con aquella rana que escuchó a la mayoría y murió en el pozo? O quizás formas parte de las ranas que estaban mirando a sus compañeras y les decían: ríndete, no puedes. Piensa, ¿con cuál te identificaste? Pienso que ya tienes la respuesta, pero para ello quisiera que me acompañaras a hacer esta reflexión. Un texto narrativo no solamente tiene estos componentes, no solamente tiene estos componentes, sino que también tiene un componente fundamental. Ese componente fundamental es la intencionalidad. Y eso significa que cada autor nos da un mensaje a través de su texto. Y ese mensaje llega a cada uno de sus lectores. En el anterior video, seguramente tú ya analizaste el mensaje que te dio. Muy bien, esa intencionalidad es fundamental para darnos a conocer como autores, para saber cómo damos ese mensaje. ¿Es un mensaje profundo? ¿Es un mensaje superficial? ¿Cómo lo es? Muy bien, para culminar la clase, te pido que realices el reto de realizar un texto narrativo. Un texto narrativo que tenga estos componentes: un inicio, un nudo, un desenlace. Que tenga estos elementos: personajes, tiempo, ambiente, narrador. Ahí tú vas a poder decidir cómo quieres narrar tu historia. ¿Quieres narrar tu historia como una persona que lo sabe todo, omnisciente? ¿Quieres narrar como un observador? ¿Quieres narrar como un testigo? ¿O quieres narrar como un protagonista? Tú lo decides. Este reto ya está. Y espero que lo puedas cumplir para la siguiente clase. Un gusto haber trabajado con ustedes y nos vemos la siguiente clase. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.